nos puedes compartir la pantalla y empezamos. Eh, Listo. Listo. Caro, entonces, Listo, de de una. una, voy. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la serie de Primatología en Casa. Esta es una iniciativa liderada por la Asociación Primatológica Colombiana. Agradecemos mucho su participación en este evento y su interés por los primates. La idea es que este sea un espacio destinado para compartir experiencias, anécdotas y vivencias en torno al trabajo de los primatólogos, donde ellos a su vez nos comparten sus investigaciones, proyectos y trabajos. El día de hoy, y conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos una invitada muy, pero muy especial, una colombiana que ha dedicado su vida a la conservación de los primates, Ángela Maldonado. Ángela es una primatóloga que se formó en conservación y antropología en la Universidad de Oxford Brookes en Inglaterra y creó la Fundación Entrópica. Con su fundación y un grupo de colaboradores, Ángela se ha dedicado a la conservación en la trifrontera amazónica con especial énfasis en los primates. Ángela lleva más de 17 años investigando cómo funciona el tráfico de fauna silvestre en esta zona y con su trabajo, Ángela ha logrado documentar el papel que juegan las comunidades, la academia y las mismas autoridades en estas actividades ilícitas. Por lo cual, recientemente recibió su premio Buffett al liderazgo y conservación en América Latina. Entonces, antes de darle paso a Ángela, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, tanto en Zoom como en Facebook Live, y al finalizar la charla se las vamos a direccionar a Ángela. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndote, Ángela, por aceptar nuestra invitación, la audiencia es tuya. Hola Carolina, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación. Y bueno, como me habían solicitado, ya que hoy es el Día de la Mujer. Hola chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Ángela, ahora sí te escuchamos. Algo pasó con Listo. la transmisión. Sí, bueno, entonces hablando del Día Internacional de la Mujer en la ciencia y en la tecnología, pues yo quisiera también hablar con todas estas niñas jóvenes, así como tú, Carolina, una cantidad de estudiantes jóvenes primatólogas que están empezando y decirles que hay que seguir adelante, que es muy importante que ustedes tengan sus metas claras. Y algo también muy importante es que teniendo en cuenta que ahorita tenemos todo este problema de la pandemia y de no poder hacer cábulas que están haciendo campo, por favor disfrútenlo al máximo porque no sabemos qué va a seguir pasando. Pero algo bien importante es mantener las metas claras, ¿no? En el futuro, las que están haciendo su pregrado y quieren hacer su maestría y su doctorado, por favor, que piensen que eso se puede hacer. Pase lo que pase, con pandemia, sin pandemia, ustedes van a poder hacer todo lo que quieren. Entonces, ahí estoy lista para empezar, ¿cierto? Sí, Ángela. Carolina, Sí, chicos, ¿me escuchan? Bueno. Sí. sí, te escuchamos. Bueno, hoy les quiero contar sobre un proyecto que llevamos haciendo hace varios años. No es el primer proyecto en primatología que empezamos con la Fundación Entrópica. Nosotros iniciamos con un programa de conservación del mono churuco. Entonces aquí también voy a nombrar un par de cositas sobre el mono churuco porque, bueno, pues esa es mi especie favorita.
Entonces, bueno, les quiero dar primero como un, Ángela, ¿nos puedes compartir la pantalla, por favor? pensé que ya estaba ahí. Listo, ahora sí. Listo. ¿Estamos ahí bien? ¿Ahora sí? Sí, Sí, adelante. perfecto. Bueno. Bueno, entonces ahora les quiero hablar un poquito de lo que es el contexto de la frontera colombo-peruana. Yo creo que muchos de ustedes han trabajado en selvas tropicales y acá tenemos una situación bien interesante que es compartir no solamente una frontera con Perú, pero también con Brasil. Yo les voy a hablar principalmente de la frontera entre Colombia y Perú porque es donde estamos trabajando, pero el hecho de que compartimos frontera con Brasil también es importante porque aquí todas estas amenazas que voy a describir se dan en la zona de la trifrontera. Desde el punto de vista de Entrópica, nosotros ya llevamos trabajando en la zona, pues yo personalmente ya son 20 años y hemos visto una evolución de una cantidad de amenazas que han ido cambiando con el transcurso de los años. Pero la inicial, que pues es la cacería de subsistencia, que es algo pues que el consumo de la carne de monte es parte de la cultura tradicional de los pueblos indígenas de toda la Amazonía. Entonces, nosotros iniciamos haciendo un estudio sobre cuál era el impacto de esa cacería sobre poblaciones silvestres y nos dimos cuenta que el impacto es que ahora tenemos demasiada gente, ¿no? Somos muchos humanos en una selva tropical con unos suelos súper pobres, entonces esto hace que las poblaciones naturales sean muy bajas. O algo más que es parte de la cultura tradicional indígena es bueno, ir de caza, cazar a la hembra y quedarse con la cría, no solamente de primates, sino pues de cualquier otra especie de mamífero o de reptil o aves. Entonces es normal ver los animales en las comunidades y pues nunca ha sido parte de la cultura indígena mantener animales o criar animales. Entonces, generalmente estos animales terminan muriendo porque están en unas condiciones de cautiverio, pues que no cumplen con las necesidades básicas que estos necesitan para sobrevivir. Algo que he visto desde en los últimos años es un boom impresionante del tráfico de fauna para el turismo. Hablemos aquí del tema de las selfies, el turismo de las selfies que le decimos nosotros, que es ir a un sitio y pues manipular un animal silvestre y tomarse una foto. Esto está trayendo unas consecuencias terribles para los ecosistemas y pues obviamente para las especies. Y pues algo que ustedes ya saben que en lo que venimos trabajando hace años es el tráfico de fauna para la investigación biomédica, específicamente para la investigación en malaria, y es solamente pues un género que se ha usado, que es el género Aotus. Otros de los problemas que tenemos en la zona es una alta deforestación asociada a, pues obviamente hay cultivos para el consumo, que son las chagras de los indígenas, pero realmente el impacto no es tan alto como los cultivos ilegales, ¿no? Los cultivos ilegales están generando una deforestación que ya estamos pasando los límites que habíamos pensado que se iba a pasar, pero algo bien interesante que quiero contarles es que la deforestación pasa principalmente al lado peruano de la frontera. Otro tipo de deforestación también, principalmente en Perú, es para la extracción de madera. Ahí en esa fotico que ustedes ven abajo, yo estaba ahí cuando estábamos viendo esa extracción. Llegamos con la policía de Perú y la gente que estaba en esas lanchas ni siquiera hablaba. Ellos ya tienen instrucciones de que si llega la policía, un problema es que es muy de productores de madera, así en grandes cantidades, en grandes volúmenes,
son con permiso otorgados por las autoridades, ¿no? Entonces, parte de la investigación que hemos hecho, que ya ha sido con las autoridades policivas de Perú, es que estos permisos pues se han otorgado con sobornos. Entonces, uno de los principales problemas en la trifrontera son los altos niveles de corrupción y un abandono por parte de los gobiernos centrales, pues es que es muy difícil llegar a estas zonas. O sea, tenemos una diferencia en Leticia, tenemos pues Leticia la capital de un departamento, mientras Tabatinga y Santa Rosa son unos pueblos aislados que realmente no tienen ningún valor económico para ambos países, entonces realmente es muy poca la atención que reciben estas dos poblaciones de Perú y de Brasil. Aquí les quiero mostrar, pues yo me imagino que muchos conocen, pero para los que no, en dónde estamos ubicados actualmente. Entonces ahí ustedes pueden ver el mapa y un close-up de la parte donde hicimos este estudio que les estoy mostrando ahorita. Entonces ahí vemos lo que podría ser la distribución de Aotus vociferans al norte y Aotus nancy-may al sur. Y pueden ver que tenemos unas zonas compartidas de trifrontera y lo que nos divide son los ríos. Hay muchísimos factores identificados que son los que permiten la pérdida de la biodiversidad en esta zona. Entonces nos hemos puesto a investigar qué es lo que está pasando. Pues hay una falta de aplicación de la ley, la legislación, tanto en Perú, Colombia y Brasil, es súper bien detallada. Tenemos, digamos que la de Colombia es la mejor de los tres países, que dice claramente qué es lo que es un delito ambiental. Desafortunadamente está solamente en un papel. Algo que hemos identificado es que las mismas autoridades no conocen la legislación y lo otro es que pues no tienen mucha idea de lo que es un animal silvestre, ni cómo se manipula, ni cómo se clasifica. Y todo esto es súper importante para hacer un decálogo, porque si no se sabe qué es lo que se tiene, si no se sabe qué es lo que se está decomisando, términos de tiempo, que son máximo 72 horas entre el tiempo que la policía decomisa un animal, la autoridad ambiental, digamos en este caso la corporación que es Corpo Amazonía, da un concepto técnico y hasta que esto se lleva a una fiscalía. Entonces, si no se cumplen los tiempos y si no se han identificado las especies, es difícil que se llegue a la penalización en un decomiso. Algo más son los pocos recursos económicos que tienen las autoridades en las tres fronteras. El peor de los casos es el de Perú. Las estaciones de policía están cayéndose, los carteles están ahí al lado y más o menos la policía tiene dos opciones. O trata de hacer su trabajo cuando ni siquiera tienen gasolina, no tienen motor, o no tienen los recursos, o simplemente reciben el soborno de la gente que está en la zona, pues algo de la economía local. Entonces, es una situación de desventaja para las autoridades de esta zona. Hay una continua violación de los derechos humanos, especialmente porque hay que ver en esta zona la mayoría de la gente proviene de etnias indígenas. La etnia ticuna es la que predomina, es la más grande de los tres países, pero también tenemos a los cocamas, también tenemos a los yaguas. Hay que decir que la etnia yagua está ahorita prácticamente esclavizada. Ellos están principalmente en número de habitantes en el lado peruano, están prácticamente esclavizados en los cultivos ilícitos porque les pagan muy poco y hacen un trabajo súper arduo. Entonces, todas estas poblaciones que por sí ya son vulnerables por la falta de oportunidades económicas, pues ahorita después de la pandemia, el trabajo en los cultivos de coca es prácticamente el único recurso económico que hay disponible. Muchas de las comunidades habían hecho un cambio muy positivo hacia el turismo de naturaleza, hacia el turismo comunitario, pero bueno, no sé si saben, en este momento el aeropuerto de Leticia está cerrado por el tema del COVID de Brasil. Entonces esto ha hecho que
que las pocas comunidades que están tratando de hacer las cosas de una forma legal, pues que en este momento no tengan un ingreso económico y eso nos preocupa bastante. Y bueno, sí, pues lo que les decía, la economía está y el dominio político está dominado por estos grupos ilegales, ¿no? Los únicos recursos económicos son esos cultivos, entonces eso genera que todos los tipos de tráfico se reanuden y pues la policía también está, digamos, en este tipo de cuarentena, entonces vemos mucho menos actividad en el río y eso hace que el tráfico se incremente. Es lo que ha hecho Entrópica desde el principio, pues nosotros iniciamos con una orden enfocada en la de los primates por el hecho de que el primatólogo, pero con el tiempo empezamos a ver que los problemas realmente de conservación se tienen que abordar y con ellos es que tenemos que solucionar esos proyectos. Entonces, hemos instaurado unas intervenciones multidisciplinarias y participativas. Yo aquí les puse más o menos como qué tipo de equipos de trabajo hemos tenido dependiendo cada una de esos pequeños proyectos. Entonces les voy a contar un poquito de eso. Algo también importante como primatólogos, trabajemos con gentes de diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocerlo, nosotros estamos como un poco sesgados. Todo lo que vemos son monos y resulta que alrededor de los monos tenemos muchísimas cosas como un ecosistema completo. Muchas amenazas climáticas. Y lo otro, pues, todos estos actores locales, ¿no? Si hablamos también en zonas del centro del país, pues usted también que hay otras actividades ilegales, hay otros actores, tenemos paramilitares, tenemos guerrilla, disidencia, entonces trabajar en este momento en el campo en Colombia tiene una cantidad de riesgos y retos también. Vamos a hablar ahorita platico del tema de los monos nocturnos y del proyecto AOTUS, que es el que hemos empezado desde el año 2008 para la conservación de este género en la zona. Entonces, algo para que sepan es que desde el año 99 hasta el 2000, la autoridad ambiental ha otorgado permisos para la extracción de monos nocturnos, que ha variado en cuotas que van desde los 400 hasta los 800 animales al año, para un total legal de 11.200 monos que se pueden extraer o que se han extraído del medio natural, animales silvestres para la investigación en malaria. En este momento existe un permiso donde se pueden extraer 400 monos anuales, incluyendo la especie Aotus nancymae, la cual está clasificada por la IUCN en estado vulnerable. Nosotros vimos todo esto desde hace mucho tiempo, pero ya en el 2008 dijimos, bueno, miremos cuál es la significancia de ese tráfico para la economía de las comunidades, porque las comunidades están involucradas en las actividades ilegales, sea la que sea, ya sea el tráfico de fauna para el consumo, ya sea para el turismo, para lo que sea, ya sea el tráfico de madera, que es por una necesidad económica. Entonces, en el 2008 hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que la mayoría de comunidades involucradas en el tráfico de fauna eran peruanas. Y algo muy positivo que pasó en ese momento, en ese estudio, en ese diagnóstico, es que le preguntamos a la gente, ¿usted estaría interesado en un proyecto de conservación de monos nocturnos? Pero no hay que sacarlos, no hay que matarlos, no hay que meterlos en una jaula, simplemente queremos ver cuántos hay. Todos dijeron que sí, nosotros escogimos las comunidades que eran las que más extraían estos monos. Entonces, eso trae como un otro aspecto positivo, que es lo mismo que yo digo, si nosotros llegamos a esta región con otras posibilidades económicas, con otras alternativas económicas, es muy posible que la gente diga, sí, me interesa hacer algo legal y no algo ilegal
el problema es que no existen. Eso, entonces en ese diagnóstico buscamos información sobre cuál era la representación económica, cuántas personas intervenían, por ejemplo, en la captura, cómo es que los peruanos le venden los monos a los colombianos y los colombianos solamente le pagan a los peruanos el 50% del valor que el laboratorio les paga por animal. Entonces, bueno, eso fue un estudio interesante. Después de esto, empezamos a trabajar con esas comunidades, con varias de esas comunidades. En el año 2009 iniciamos como con 5 de esas comunidades peruanas, pero en el año 2010 tuvimos que parar en algunas de ellas porque la situación de seguridad en la zona estaba muy caliente. El Estado peruano hizo algunos operativos pues llegaron a quemar cultivos, laboratorios, todo esto, las autoridades de la zona. No arriesgarnos tanto y trabajamos solamente en las comunidades que ofrecían pues una seguridad en el trabajo de campo. En el 2009 iniciamos hasta el 2019 estuvimos haciendo censos diurnos y nocturnos y los adelantamos en áreas protegidas, en territorios indígenas, reservas privadas y en otros sitios que no tenían ningún tipo de protección, sobre todo al lado peruano y al lado colombiano también en zona de reserva forestal de la nación. En total tuvimos 10 sitios de estudio diferentes, reservas privadas también y predios privados también. Y lo que tratamos de hacer fue hacer esos censos en zonas donde había alta cacería, baja cacería o no había cacería. Entonces, para determinar cómo era el impacto de la cacería dentro de cada sitio y si estas zonas que llamamos protegidas realmente estaban siendo protegidas o no. Desde los 2011, pues ya encontramos que ya teníamos bastante evidencia para demandar información del Estado de por qué se permite este tráfico de animales. Y pues realmente fue algo sorprendente encontrar que ni siquiera existían estudios poblacionales. Se estaban emitiendo permisos con cuotas de 800 animales al año cuando ni siquiera se sabía cuál era la población. En este momento no se sabe todavía cuál es la población de esos animales, ni cómo se puede dar una cuota, por decir, de 400 animales, en qué se están basando si no tienen esa información. Entonces, en el 2011 iniciamos las acciones legales, iniciamos una acción popular, la cual ganamos, pero después fue anulada. Y así hemos seguido con diferentes tipos de acciones como denuncias administrativas y penales. Hemos colaborado con instituciones del Estado que nos han pedido evidencia e información, entonces hemos compartido toda esta información con ellos y algo que les contaré más adelante es que, pues como les conté al principio, cómo pensamos que las autoridades de las 3 fronteras van a hacer algo si no tienen los recursos, si no están capacitados. Entonces, algo que Entrópica ha tratado de promover es la capacitación de talleres para que actores de las 3 fronteras, especialmente policía, ejército, fiscalías, jueces, colaboren y lleguen, bueno, primero capacitarlos y también simplemente para que se conozcan, tener esos espacios. Ahí en esa fotico de abajo es de un taller que hicimos con el Departamento de Interior de los Estados Unidos y con el Fish and Wildlife Service, donde se trajeron participantes de 5 países en total, pero pues los principales eran de Perú, Colombia y Brasil. Parte de los estudios que hemos hecho fue, bueno, tenemos esa duda de cuáles son las especies que hay ahí en la zona de la frontera, las especies de aotus. Y pues nos interesaba más verificar eso en las zonas donde teníamos evidencia
que los animales han salido y se han traficado por tantos años. Entonces, pues queríamos verificar cuáles eran esas especies. Para hacer eso, pues teníamos que hacer unas colectas de estos animales. Entonces, en el 2018, yo les estoy haciendo como un resumen, porque para obtener todos estos permisos, la colaboración, la burocracia, así, creo que es más burocrático en Colombia que en Perú para obtener un permiso, creo yo, porque he visto colegas que nunca han obtenido el permiso, ¿m? Entonces, al lado colombiano, entonces creo que por lo menos al lado peruano se ha podido obtener los permisos, pero les cuento que han sido más o menos 10 años detrás de permisos, de colaboraciones, de lograr encontrar sitios seguros para hacer estas colectas. Entonces, bueno, igual hicimos las colectas en unas zonas de alto riesgo porque no había más, o sea, eran los sitios donde nosotros teníamos que identificar cuáles eran las especies. Entonces tuvimos un equipo muy interesante, tuvimos en campo el 80% eran peruanos, entre los colectores peruanos, 2 veterinarios excelentes, expertos en primates, y algo en esta sección, siempre que ustedes vayan a hacer una colecta, que vayan a hacer una captura de un animal silvestre, por favor, siempre dejen este trabajo en las manos de veterinarios expertos y no de veterinarios de animales domésticos, porque eso no va a servir de nada, de veterinarios expertos. Y lo más importante es que esos veterinarios ya tengan experiencia en primates, porque hemos visto una cantidad de situaciones donde mueren los animales, donde al final las muestras, después de que han costado tanto trabajo tomarlas, no se han guardado de la mejor forma, entonces se han perdido, bueno, tantas cosas que nos han contado. Entonces, así el equipo sean biólogos, por favor, siempre tengan veterinarios expertos en primates. Y algo muy importante es tener gente local, súper importante. Ya después de que hicimos las colectas, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero ya después de que hicimos las colectas, esas muestras, bueno, me imagino que ustedes no sé si han trabajado con muestras genéticas que necesitan un permiso CITES, es toda una pesadilla, así que aunque las muestras fueron colectadas en el 2018, hasta el 2019 pudieron llegar a los laboratorios donde se analizaron porque todos los trámites fueron bastante engorrosos. En este equipo ya lo que fue el estudio genético que todavía está realizando, se buscó diferenciar especies morfológicamente similares como son otros encimadas, delimitar sus respectivas áreas de distribución. Este trabajo lo ha hecho un equipo increíble de la universidad, por el profesor Iván Soto. Ahí tengo más o menos fotos como para que ustedes vean. Y Alejandra, que ha sido también mano derecha en todo este trabajo. Ahora les voy a contar así brevemente algunos de los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos estudios. Entonces, bueno, algo importante es de cuando uno está recogiendo esos datos de censos, que significan un trabajo de campo súper pesado, tener que conseguir financiamiento para hacer estas salidas de campo, sobre todo en un ecosistema como es este en el que estamos en la frontera. Tenemos unas épocas de lluvias y unas épocas secas demasiado fuertes, donde tenemos unos doseles altísimos, donde la visibilidad de los animales es muy complicada por los doseles altos. Y bueno, y un aspecto más es pues la inseguridad de estas zonas, ¿no? Entonces ya cuando uno está produciendo esos datos, quedan en una base de datos. Entonces nosotros decidimos compartir esa base de datos de los censos con The Global Biodiversity Information Facility. También fueron compartidos con el Instituto Alexander von Humboldt y con la Asociación Primatológica Colombiana, donde todos ustedes, muchos de ustedes los que están aquí presentes, participamos en la elaboración del Atlas de Primates de Colombia, que me pareció un
un producto excelente y que le sirve a todos los primatólogos, a los viejos y a los nuevos nos ha servido muchísimo. Adicionalmente, todos estos censos nos han servido para dar recomendaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio sobre el impacto de la cacería de subsistencia y pudimos identificar las 10 especies más cazadas en la zona y qué alternativas se pueden hacer o cuáles fueron las estrategias de manejo para cada especie. Esa información se la dimos al Parque Amacayaco y a la Unidad de Parques Nacionales para tomar medidas más adelante para la conservación. Siempre usamos el mono churuco como especie de bandera porque es uno de los más afectados por la cacería de subsistencia, por el tráfico de mascotas y pues por ser una especie que se reproduce en unos tiempos tan largos y que tiene sus crías hasta durante 4 años, pues matar a una hembra con una cría es un daño altísimo a la población cuando ya tenemos unas poblaciones extremadamente bajas en esta zona. En el tema de las capturas, lo hicimos no sé si alcanzan a ver bien, el cuadrito azul ahí abajo, en 6 sitios de estudio. Capturamos en total 41 animales silvestres y algo que quisimos hacer fue comparar estas poblaciones silvestres con poblaciones que están siendo reproducidas en cautiverio, como es el caso del ibita en Iquitos, Perú, que el ibita inició como en los años 70, a principios de los 70, cuando la Organización Panamericana de la Salud pues empezó a identificar que necesitaban animales para la investigación biomédica y pues que se estaban acabando muchas especies por esto. En esa época el tráfico de monos nocturnos, también de saimiris, de saguinos era muy alto y casi todos iban para el mercado de Estados Unidos. Entonces, con la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad de San Marcos de Perú, crearon el IVITA, y este centro es el que reproduce monos, tienen tanto a Otus como a Otus vociferans y a Otus nancymae también, utilizados en la investigación en malaria. Entonces nosotros queríamos comparar esas dos poblaciones, una población silvestre en 6 localidades sobre el río Amazonas, al lado peruano, y comparar con las poblaciones del ibita. Bueno, resultados de las acciones legales, como les comenté, se hicieron estos talleres, bueno, se hizo un taller en Leticia en el 2018, donde logramos tener las máximas autoridades de policía, de ejército, de fiscalía, para que se conocieran. El primer taller fue prácticamente eso, para que se conocieran. Toda esta información fue recogida por el Departamento de Interior de los Estados Unidos y las 2 embajadas de Estados Unidos en Bogotá y en Lima. Y algo muy interesante de todo esto es que por fin le pudimos decir a la opinión pública, a las autoridades, qué es lo que está pasando en esta zona de la trifrontera, que es uno de los sitios donde más tráfico de fauna ha existido históricamente. Pues me imagino que ustedes escucharon hace muchos años el tema de las tigrilladas, ¿no? El tema del caucho. Todo ha sido en esta zona de la trifrontera. Aquí estamos hablando desde Iquitos, Leticia hasta Manaos, donde se ha explotado la fauna y los recursos naturales de una forma exageradísima. Espero que funcione esto. Les quiero mostrar un videito muy corto que fue resultado de ese taller. ¿Qué fue lo más interesante? Que de este taller salieron unos operativos que surgieron, la gente se fue reuniendo y la reuniendo, y pues obviamente nosotros que estamos ahí y tenemos identificada claramente, dice que mi conexión no está muy buena, entonces me disculpo si esto no se oye muy bien.
Sí, estamos escuchando, pero no estamos viendo todavía. Creo que puede ser un problema de conexión. No, yo creo que la conexión no da para el video. No sé si quieres que lo coloque aquí. Quizás de pronto también apagando el micrófono, Ángela, se pueda Apagando ver el mejor. micrófono y la cámara también. Sí. Creo que se fue. Ya le estoy escribiendo. Listo. Ya Ángela está tratando de conectarse, sino que tiene algunos problemas con la red. Listo. Listo, Ángela ya entró. Ángela, ¿nos escuchas? Estaba esperando que me dieran sonido. Listo. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, qué pena con ustedes, pero mi internet no es el mejor del mundo en este momento. Entonces yo lo que propongo es si Nicolás puede poner el video. Listo, ya lo coloco. Muchísimas gracias. La importancia de este taller radica precisamente en crear esos lazos de amistad y de colaboración mutua entre las
autoridades de estos tres países. Y esto que sea un llamado también, no solamente para los países fronterizos, sino también para todos los países suramericanos, para todas las que las autoridades nos unamos en pro de la protección al medio ambiente y también a la protección de nuestras especies, tanto de flora como de fauna. Sin duda, grandes amenazas que hay sobre la Amazonia que comparten estos tres países que nos encontramos hoy aquí en Leticia es el tema de la deforestación asociado a problemas de narcotráfico, tala de justamente de coberturas boscosas para sembrar cultivos no lícitos. Tenemos muchos problemas porque es una frontera muy larga, son kilómetros y kilómetros de frontera sin habitantes y tenemos ríos fronterizos y esto a veces hace que haga el combate a los delincuentes, a los traficantes de animales y plantas se torne un poco más difícil. El tráfico de especies ya lo estamos viendo, es un negocio ilícito que es el tercero más grande a nivel mundial, después del tráfico ilícito de drogas, después del tráfico de armas. El tráfico ilícito de especies es uno de los tráficos que se realiza ilícitos a nivel mundial mucho más fuertes, ¿no? The United States is the number 2 consumer of illegal wildlife in the world. That being said, we as the United States government feel responsible to combat this problem. The source of, one of the big sources of illegal wildlife comes from the mega diverse countries, which are here in South America. I bet you this grows. It's going to start with a meeting, a planning, an operation, but then people are going to understand it works, and they're going to do another one, and they're going to do another one. So this is just the start of something much bigger. I am really confident of that. Yo soy amazonense, o sea, tener la oportunidad de cuidar nuestros recursos naturales y tener la bendición de disfrutar nuestros recursos naturales y el medio ambiente, y especialmente que lo tenemos todo, creo que lo tenemos todos, somos ricos en biodiversidad, los cuales nos permite ser unas personas afortunadas y tener a través de la Policía Nacional, tener la fortuna de contribuir a los recursos naturales de mi entorno.
Listo, Ángela. Muchísimas gracias. Bueno, lástima que se vio así como entrecortado, pero algo bien importante aquí que les quiero decir en cuanto a las acciones. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Para combatir el tráfico de fauna, ¿no? Es un problema que realmente está afectando no solamente la Amazonía, sino todos los ecosistemas a nivel mundial, y que la mejor forma es mediante estas capacitaciones. Si nosotros sabemos que hay cooperantes que tienen el dinero y que tienen sus políticas donde están interesados en que el tráfico de Ángela, ¿nos fauna... puedes compartir la pantalla, por favor? Qué pena. Listo. ¿Lo están viendo ahora sí? Sí, señora. Gracias. Entonces eso, la importancia de lograr la colaboración de muchas autoridades y de diferentes países es la única forma para acabar con el tráfico. Uno de los principales problemas es que, bueno, por ejemplo, nosotros después de este taller logramos hacer 2 operativos de decomiso de fauna que fueron súper exitosos y que se llegó a cumplir con una meta que queríamos, que era darle un golpe al tráfico y que la gente no lo siga haciendo. Pero resulta que mientras en Perú logramos tener el apoyo llegaron policías desde Lima, desde la Fiscalía de Iquitos, o sea, tuvimos todo un equipo de gente impresionante, pero si al lado colombiano no se hace nada y el tráfico de fauna para el turismo se sigue permitiendo, pues entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Entonces, aquí hemos visto que si un país hace lo que tiene que hacer, pero su vecino no, entonces estamos en las mismas. Algo que logramos con todo esto fue llevar este problema a las esferas más altas del tema de la trifrontera, ¿no? Entonces, nos sentimos muy orgullosos de eso. No pude mostrar, quería mostrarles otro video, pero bueno, ahorita les quiero hablar de la guía de primates de Colombia, que sacaron la Asociación Primatológica Colombiana, con muchos otros. Esta guía la utilizamos para capacitar a toda esa gente de las 3 fronteras. Entonces, también muy feliz, quería mostrarles un video sobre eso, cómo tuvimos a la gente de 5 países utilizando esta guía, identificando animales, pero bueno, no creo que se va a poder en esta ocasión. Entonces, seguimos con el estudio de aotus en la frontera. Algo de lo que pudimos hacer fue identificar, tener como una información de línea base sobre aotus nansimae, porque bueno, ya después se confirmó genéticamente, que fue el trabajo que hizo Iván Soto, que todos los animales capturados al lado peruano pertenecían a la especie aotus nansimae. Pudimos colectar parásitos tanto externos como muestras de heces para futuros análisis. Pudimos encontrar desde neonatos, crías neonatos, porque hicimos las colectas en época de lluvias y en época de seca. En la época de lluvias, como ustedes saben, es cuando están las crías. Entonces tuvimos la oportunidad de tener desde crías que todavía estaban pues con días de nacidos hasta infantes y juveniles, y algo muy interesante fue poder seguir viendo el crecimiento de esas crías como la que está en esa foto, que lo pudimos ver ya en este momento, pues ya ni siquiera está en su grupo. Algo también que encontramos fue a un animal liberado con tatuaje del laboratorio que utiliza estos animales, pero al lado peruano. Lo que cuentan los locales es que han liberado muchísimos animales al lado peruano, pero una cosa es lo que uno escucha y otra cosa es ya tener una evidencia. Entonces, la justificación del estudio genético pues partía de la necesidad de diferenciar especímenes morfológicamente similares como son aotus nansimae y aotus vociferans y delimitar sus respectivas áreas de distribución en la frontera. Como puede ver ahí en el mapita, todos esos punticos negros son todos los sitios de estudio. Está Leticia y está Caballo Cocha, que son las 2 municipalidades más grandes de la zona.
Está el Parque Amacayaco también, la figurita con borde rojo. Entonces era interesante ver si el estudio anterior que hizo la Universidad Nacional con el Sinchi determinó cuáles eran las especies que estaban en una pequeña proporción que es, no sé si ven donde dice Isla Tigre, al lado colombiano, en esa fue la zona donde ellos hicieron el estudio. Nosotros sí alcanzamos a cubrir todo el margen del río Amazonas. Obviamente tuvimos muchas menos capturas, pues porque somos un grupo pequeño y con un presupuesto pues mucho menor que el del Estado. También buscábamos identificar posibles consecuencias genéticas de introducción de especies por fuera de su rango de distribución. Entonces, bueno, que esto lo debería estar explicando Iván mucho mejor que yo. Pero entonces lo que se hizo fue una extracción de ADN genómico, una amplificación y secuenciación de 2 regiones mitocondriales. Acá estamos, bueno, en la gráfica de la izquierda. De la izquierda podemos ver, la figura muestra las secuencias de 2 regiones dentro del genoma mitocondrial. Estas son el de loop y el gen citocromo oxidase 1. En la derecha habían más gráficas, pero pues esto es simplemente para darles un ejemplo. Está la red de haplotipos del DELU. Se utilizaron secuencias para especies de referencia. Por ejemplo, ahí en la figurita están viendo todas las especies que se incluyeron. Y en la gráfica, aquí ya donde estamos hablando ya de Aotus nancymae, bueno, y aquí tenemos todas las muestras, que fueron 41 de animales silvestres y 34 de livita, y después de livita sabiendo por ellos que eran Aotus nancymae, pero pues queríamos demostrar esto también, si coincidían o no. Esta red nos muestra una clara agrupación de las secuencias de individuos silvestres y de livita con la secuencia de referencia de Aotus nancymae. Nótese una clara diferencia con respecto a secuencias de otras especies como Aotus vociferans. Al igual que el caso del gen COX-1, esto permite confirmar que la especie presente en el sur del Amazonas en Perú, del río Amazonas al margen peruano, corresponde a Aotus nancymae. Algunas secuencias presentes en Ivita también se encontraron en poblaciones silvestres. Yo sé que se ve pequeño, pero si ven el haplotipo 9 y el haplotipo 4, ahí pueden ver lo blanco es Ivita y los otros colorcitos son nuestros sitios de estudio silvestres. Pero en la gran mayoría difieren entre ambos grupos. Esto indica que los fundadores de la población ex situ de Ivita contenían una alta diversidad genética e individuos de múltiples orígenes. La conclusión preliminar de este estudio es que, bueno, lo que queríamos confirmar, que es que Aotus nancymae está al margen sur del río Amazonas, y también su presencia en el Ivita, y también que en el Ivita hay una alta diversidad genética de la población originada por individuos de múltiples fuentes. Ellos tienen varios sitios de colecta, entonces creo que eso ha hecho que esta población se mantenga altamente diversa. Lo que se espera en el futuro es identificar posibles huellas genéticas de hibridación entre poblaciones y especies de Aotus en la zona de la frontera. Otros resultados, uno para mí que es el más importante, es el de lograr que comunidades peruanas que estaban dedicadas al tráfico de fauna ahora estén prácticamente buscando alternativas económicas sostenibles, y ellos mismos ya por iniciativa propia han empezado sus propios proyectos. Nosotros les colaboramos con el establecimiento legalizarlos desde todo punto de vista, organizarlos en asociaciones de turismo comunitarios, registrarlos en Iquitos, porque es donde existe la única notaría en el departamento de Loreto. Entonces, hemos hecho todo lo que hemos podido para ayudar a que estas comunidades se legalicen y cambien su estilo de vida.
hemos tenido, algo que me parece súper importante es que a nivel internacional ya se sabe que existe un tráfico alto en la zona de la trifrontera, no solamente por el tema de los monos nocturnos utilizados en la investigación en malaria, sino también el tráfico de especies para el turismo. Ahí no sé si ustedes se acuerdan de Andreita Peralta, que hizo unas cosas hermosas para la asociación. Bueno, hasta el año 2000 estuvimos con ella todavía. Se hizo un evento muy lindo que se llamaba Salva tu Selva, organizado por la Fundación Hábitat Sur. Y nosotros participamos en toda la parte de conservación y educación y logramos ver cambios de actitud porque ya habíamos llevado, o sea, en el año 2017, que no creo que muchos se acuerdan que hicimos esta exhibición tan linda de los dioramas que hizo Andrea, y eso lo llevamos a Leticia en el año 2017 y luego nuevamente en el 2019 y pudimos ver esos cambios de actitud en la gente de los colegios, de las universidades. Entonces se conoce ya el tema del tráfico y la gente está entendiendo cómo una mascota puede sufrir muchísimo si está en una casa y ahora hay más denuncias. El problema es que no hay quien haga los decomisos ni hay dónde llevar los animales porque en el departamento de Amazonas no hay un CAP, por ejemplo. Bueno, y para finalizar, quiero como agradecer, esto todo ha sido posible por una cantidad de gente. Aquí no he hablado de los donantes, pero los donantes han jugado un papel muy importante porque son más de 10 años de investigación, de trabajo, sabiendo que muchas veces no se han podido hacer las cosas por temas de seguridad, pero siempre hemos logrado entregar los resultados de las actividades que nos hemos comprometido cada vez. Ahí donde dice versión abajo, que no sé si alcanzan a ver, ahí tenía un video que no lo voy a poner porque el otro estuvo muy malo, pues este va a estar peor. Pero lo que les quería contar es que con la gente del Departamento de Interior de los Estados Unidos y del Fish and Wildlife Service se hicieron varios videos de educación esto es para capacitar autoridades en zonas de frontera. Entonces aquí estamos hablando Perú, Colombia, Brasil, pero hay otros que son fronteras cerca a Chile, otros cerca en Centroamérica. Entonces se hizo la producción de un video donde usamos al mono, el churuco, como la especie de bandera, donde se habla de cómo este mono es tan importante para la conservación de los ecosistemas por ser uno de los dispersores de semillas más efectivos y cómo por ser tan lindo y tan tierno y peludito y todo eso, la gente lo quiere tener como mascota. Entonces logramos hacer un video lindísimo que espero algún día podamos verlo, pero algo que quería también que ustedes vieran en ese video es que usamos la guía de primates de Colombia y quiero decirles que esta guía fue un boom completo dentro de las autoridades. Bueno, chicos, ahora sí ya Bueno, estoy Ángela, viendo por aquí preguntas. muchísimas gracias por la presentación y también por el bonito trabajo que haces ante todos esos problemas que hay en la Amazonía. Entonces sí, hay dos preguntas, ambas son de Laura Sierra. La primera es ¿cuáles son las especies más traficadas? Y la segunda es ¿cómo es el proceso de captura para los monos nocturnos? Bueno, las especies más traficadas, ¿estás preguntando de Aotus o en general? Yo creería que es en general. Bueno, las especies más traficadas son realmente las aves, los reptiles, el consumo de tortuga, por ejemplo, Oye, ¿yo estoy ahí? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Tenemos un tráfico altísimo de reptiles, de peces también, peces ornamentales y de carne de monte, sobre todo de guara, de lapa, de tapir, y de las especies de primates, los más traficados son Saimiri, Aotus, y hay que decir que una cosa es
que los animales que más representan el tráfico tiene que ver más con la parte de qué tan fácil es encontrar los animales, ¿no? Entonces aquí el saimiri es un animal que es tan abundante en la zona que es como el más traficado. Sobre las colectas, el proceso de captura de los monos nocturnos. Bueno, entonces nosotros intentamos, desde el 2009, intentamos colocar trampas. Esto no nos sirvió. Como les comenté desde el principio, estamos en una zona muy complicada de seguridad. Entonces, en el momento que nosotros intentamos ver si hacíamos capturas con dardos, pues nosotros tuvimos que hablar todo el tiempo con las autoridades locales e indirectamente pues pedir permiso con la gente que está en esa zona y que tiene el control del territorio. Y, por ejemplo, no nos permitieron llevar radios de comunicación, nada que tenga una similaridad a un arma. Entonces usamos las técnicas locales, que inicialmente lo que quisimos hacer cuando hicimos unas primeras capturas en el año 2010 era ver cuál era el impacto de esas capturas hechas con los métodos locales, ¿no? Como el laboratorio ha obtenido los animales por todo este tiempo. Y algo que encontramos en el 2010, porque se hicieron de las dos formas, es una forma destructiva, que se tala alrededor de 10 hasta 30 metros alrededor del nido donde están los animales. Se hizo una captura de esas para cuantificar eso. Y lo que se hizo fue una posterior reforestación con especies similares a las taladas. Ahorita en estas capturas ya teníamos un equipo muy, muy experto, y se hicieron con los métodos tradicionales, que es trepando a los árboles, tapando los agujeros y capturando los animales. Algo que me pareció súper importante es que tuvimos mucha gente, tuvimos hasta grupos de 10 colectores locales, más 6 de nosotros, y lo que yo les decía, la importancia de tener los veterinarios es crítico porque garantizamos el bienestar de los animales. No tuvimos ni siquiera una muerte de animales. Tuvimos un caso donde nos tocó esperar hasta la noche que nos comieron los mosquitos, porque uno de los monitos de un grupo familiar, un juvenil, no se despertó tan rápido como estábamos esperando, y tuvimos que quedarnos, creo que ese fue como el caso que más nos demoramos, que tuvimos que esperarnos como unas 4 horas a que el animal se recuperara completamente. Pero bueno, en las publicaciones nuestras está una descripción clara de cómo se capturan los animales, pero todo depende del equipo de colecta, ¿no? Del equipo, el equipo local. Los indígenas son claves en este proceso. ¿Algo más era? Listo, Ángela, muchas gracias. Si hay otra pregunta, ¿cómo incentivas a la comunidad local sobre la importancia de reconocer e identificar las diferentes especies de Aotus presentes en la frontera amazónica? Bueno, ahí tenemos un caso bien importante, porque ellos le dicen mico al olingo, a la marteja, al potos, o sea, ellos le dicen mico hasta el perezoso, ¿no? Entonces, algo de lo que ha hecho Entrópica es capacitar a las comunidades que trabajan con nosotros en los censos. Fue inicialmente para el tema de los censos de fauna. Y así todo, saliendo nosotros con ellos seguían diciendo el mico perezoso. Entonces, esto es algo que hay que repetirlo. Muchos de los colaboradores, de los coinvestigadores locales nuestros son analfabetas. Muchísimos son analfabetas, porque es gente que medianamente lee y escribe. Muchos, los mejores cazadores, que son los abuelos, los viejos, ellos prácticamente no leen y escriben, y también tienen problemas para contar, ¿no? O sea, de 5 a 15 a 50 monos, ellos pueden decir cualquiera de las 3 cifras. Entonces, ahí es donde radica la importancia de tener gente capacitada con los indígenas para
para poder pues identificar las especies. Entonces ahí entre ellos a mí me sorprende, por ejemplo, cómo estos colectores que llevan más de 20 años atrapando los monos nocturnos, ellos dicen, sí, este es un, bueno, Musmuki es el Nansimae y Buriburi es el Vociferans. Entonces fue muy interesante ver que se tiene en cuenta más que todo por los nidos, por los sitios donde los animales duermen. Esa es una de las formas de diferenciarlos mejor. Y el ecosistema, el mono, el buriburi está en bosques de altura principalmente, mientras el musmuki o el Aotus nansimae está en bajiales, en zonas inundables. Eso es una. Listo, Ángela, muchas gracias. Estoy Dana, leyendo si esas capturas se han realizado marcas que permitan hacer un seguimiento de los individuos. Nosotros cortamos pelito en la cola únicamente porque precisamente teniendo en cuenta que estamos en una zona de tráfico, no queríamos dejar animales listos para ser capturados por los traficantes. O hacer algunas estimaciones del tamaño poblacional. Claro, nosotros hicimos censos, como les comenté al principio, hicimos censos de monos nocturnos, de fauna en general, diurnos y nocturnos, y determinamos cuáles eran las poblaciones en cada zona de estudio. Algo muy interesante es que, bueno, por ejemplo, la estimación del tamaño de la población. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cuando hicimos los primeros censos de Aotus en una comunidad peruana, tuvimos unas poblaciones de 3.4 individuos por kilómetro cuadrado. Era súper difícil encontrar esos animales. Le estoy hablando año 2009, 2010, 2011. Y ahora, en los años 2018, 2019 que hicimos esos censos, encontramos poblaciones de 18 animales por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que el hecho de que no los estén sacando en ciertas zonas ha hecho que esas poblaciones se recuperen. Hoy en día hay algún permiso actualizado que limite la colecta de autos en Colombia. ¿Desde qué año está ese permiso de extracción de 400 individuos? Bueno, entonces para que sepan, en el año 2020 la autoridad ambiental que supuestamente ni siquiera podía responder, perdónenme un segundo, que ni siquiera podía responder derechos de petición ni dar ningún tipo de información por el tema de la pandemia, en abril del 2020 otorgó permiso para la extracción de 400 monos nocturnos anuales, incluyendo Aotus vociferans, por 3 años. Entonces, ¿dónde se podría conseguir esa información? Yo la tengo, la puedo compartir. Ya después que los chicos del APC me guarden los emails y yo les mando la información. Gracias, Laura. Bueno, otra pregunta, ¿cómo ha sido el debate tanto político y social como el científico con los investigadores que han realizado estos sacrificios masivos de Aotus? Pues ha sido una pelea campal abierta donde sí, yo no entiendo por qué se toman las cosas a tema personal, cuando aquí lo que estamos hablando es de la ilegalidad y del tráfico de una especie que puede estar ahorita al punto de la extirpación local por una extracción de 40 años sin resultados concretos sobre una vacuna. Entonces sí ha sido un debate político bastante fuerte, donde hemos evidenciado unos altos niveles de corrupción, y gracias a todo esto, en este momento hay una investigación que ha sido solicitada por la Contraloría General de la República, donde se han solicitado investigaciones tanto disciplinarias como penales a las autoridades ambientales, tanto de la región como a nivel nacional, por permitir la extracción por ejemplo, de los Aotus nansimae al estar clasificados como vulnerables, y también por haber permitido el acceso a recurso genético, que eso ya fue por parte del Ministerio del Medio Ambiente, acceso a recursos genéticos sin los permisos que debería tener el laboratorio. Entonces, debido a toda esta
guerra que muchos de ustedes ya conocen. Hemos tenido intimidaciones, campañas de desprestigio, muchas, en este momento tengo 3 denuncias ante la Fiscalía en mi contra por parte de este laboratorio. Antes teníamos 7, ya tenemos 3 solamente. Entonces sí, es algo que la conservación es un trabajo duro en este país, pero hay que hacerlo. Preguntan si ha trabajado con aulladores en el Magdalena Medio. Sí estuve en el Magdalena Medio, no trabajé con aulladores, yo estaba liderando un grupo de cebús versicolor, estoy hablando de los años, principios de los 2000, 2001 creo. Trabajé con no trabajé con los aulladores, pero sí vi muchísimos aulladores en unos parches súper pequeños en el Magdalena Medio. Listo. ¿Existe alguna forma de determinar si los autos que se emplean en investigaciones biomédicas provienen del tráfico ilegal? Claro, pues eso sería facilísimo si tuviéramos acceso a tomar unas muestras de sangre de esos animales. Por ejemplo, en el estudio que hizo el Instituto Sinchi y el Laboratorio de Genética Animal de la Universidad Nacional, encontraron que varios de los animales que en ese momento fueron muestreados dentro del laboratorio pertenecían a la especie Otus nancymae y ellos no tenían los permisos para tener esta especie. También el profesor Manuel Ruiz hizo una comparación, él fue contratado por Corpo Amazonía para verificar si dentro del laboratorio, creo que eso fue año 2009, 2011, no me acuerdo exactamente. Entonces el profesor Manuel Ruiz tuvo acceso a unos animales que fueron escogidos por la gente del laboratorio, ni siquiera él los pudo escoger, pero algo de lo que él pudo encontrar es que habían animales de la especie Otus nancymae. Él informó esto a quienes lo contrataron, que fue la Autoridad Ambiental Corpo Amazonía, y así todo, ellos no hicieron nada, ¿no? Pero esto está publicado, también están las publicaciones de Manuel Ruiz que confirman el tráfico de animales con muestras dentro del laboratorio. ¿Se ha intentado hacer planes para reproducción en cautiverio para evitar tanta extracción? ¿Crees que esto sería sostenible o necesariamente se deben seguir extrayendo de su ambiente por el beneficio médico? Bueno, pues ahí como les mostré, esa fue otra de las preguntas que nosotros teníamos, que era qué tan diversa era la población de Livita. Recuerden cuando les hablé de Livita, que es este centro de reproducción de monos nocturnos que está en Iquitos, que fue creado en los años 70 por la Universidad de San Marcos con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente para tener animales para ser usados en investigación biomédica. Entonces, obviamente que nosotros creemos que la investigación en malaria o la investigación biomédica en general tiene que continuarse haciendo, pero de una forma ética y responsable, que es teniendo animales criados en cautiverio. Obviamente, las condiciones de Livita no son las que uno creería las mejores, teniendo en cuenta otros sitios, por ejemplo, que hemos visto en Estados Unidos, donde tienen los animales están en muy buenas condiciones. Este no es el caso. Así como ellos se crearon en los años 70, la infraestructura y la mentalidad sigue en los años 70. Entonces es triste ver eso, pero por ejemplo, yo vi cuando estaban manipulando un animal para sacarle una muestra de sangre, como son varias generaciones ya de animales que han nacido en cautiverio. Estos animales están completamente acostumbrados a la manipulación, a la toma de muestras. Entonces creo que sí, que efectivamente la investigación se tiene que hacer con animales criados en cautiverio. Listo, Ángela. Muchísimas gracias por la presentación. Esas fueron las preguntas. Y también gracias a todas las personas que participaron y que estuvieron en Primatología en Casa. Les recordamos que este es un espacio de la Asociación Primatológica Colombiana y en la próxima charla tendremos a Alejandra Romero, que es una investigadora colombiana que está trabajando ahora con chimpancés en Sierra Leona. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Ángela, y a todas las personas, y nos vemos en otro momento. A ustedes, chicos, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Chao.